El infierno. ¿Alguna vez te lo has imaginado? ¿Es a donde van los malos a los cuales enfrentó Goku? Bueno, canónicamente el infierno de la Tierra es este. Sí, muy diferente, donde todos hablan terminando las palabras en ogro, lo cual es bastante decepcionante. Yo hubiese preferido ogro hablar siempre con ogro al final, pero esto es un relleno bastante interesante de Toei Animation, que serviría también para la película de Janemba. Ahora pongámonos serios con la pregunta de qué es el infierno. Música de Dross en 3, 2. Un lugar más allá de la tierra, en el cual van las almas. La visión que actualmente tenemos del infierno y que quizás te ha transmitido con bastante terror tu mamá, tu abuelita o quien sea, con respecto a un aspecto religioso, es este lugar en el cual el demonio nos estaría castigando a todos, pero lamento decirte que esa visión del infierno pertenece al libro de la Divina Comedia escrita por Dante Alighieri. En esta aventura, Dante Alighieri, acompañado de su escritor favorito, creó este fanfic que fue reciclado por la Iglesia Católica para que imaginemos cómo sería este lugar de eterno castigo. Dante y Virgilio entran hasta las profundidades del infierno, que también son las profundidades de la tierra misma, en la cual está Satanás en el centro del infierno devorándose a Judas Iscariote. ¡Wow! Kakashi, tranquilo, eso me da miedo. No tengas miedo, amigo. Sé que en Latinoamérica Dragon Ball se hizo de cierta fama, pero te prometo que esto tiene fines artísticos. Es más, mira, esta obra de arte creada por uno de los mejores artistas es holandés, bueno, de los Países Bajos. Esta persona era reconocida por crear visiones realistas y se encargó de otorgarnos lo que es denominada por los británicos como la pintura más aterradora del infierno. Por lo tanto, el mito de Dante simplemente sirvió para formar la idea que tenemos del cielo y el infierno. Dragon Ball únicamente nos da esta visión desde Dragon Ball Z con el destino de Goku, y como te he explicado, esto de los ogros fue original de Toei. Por lo tanto, nunca se había explorado a profundidad lo que era el infierno, y aparentemente los reinos demoníacos buscan explicarnos esto, por la manera en la cual están conectados como en el infierno descrito por Dante. Lo que estás viendo en pantalla es una de las primeras películas de la humanidad y precisamente recreaba los pasajes más importantes y aterradores del recorrido de Dante y Virgilio. Quiero que lo veas porque el recorrido que tendremos en Dragon Ball Daima por los reinos demoníacos y cómo están conectados recuerda mucho a los círculos del infierno. Kira también aprovecha toda esta aventura de Daima para revisitar una de las ideas centrales de Dragon Ball, que era el paralelo o la conexión que tenía Goku con Kami-sama, el original. Historia que se desarrollaba en el arco de Picoro Daimaku, ya que cuando se conectan los reinos demoníacos es sin duda una referencia al momento en el que Goku, después de derrotar a la parte malvada de Kami-sama, a Picoro Daimaku, termina por unir la tierra con el templo de Dios, Kami-sama. Akio Yuku, el encargado de consultar a Kira para desarrollar esta historia, explica que la intención era rescatar la esencia de Dragon Ball GT, que significaba Grand Tourism. Es decir, que era una gran aventura. Es por eso que Dragon Ball Daima debe de ser vista como una gran aventura que nos llevará a los reinos demoníacos y esta nueva cosmovisión del universo de Dragon Ball, que se conecta más con el principio de lo que fue el trabajo de Akira que con lo que es ahora el trabajo de Toyotaro. Ahora, en vez de ir al espacio como era la intención de Dragon Ball GT, desarrollada por Akio Yuku, de ahí las grandes similitudes con el trabajo visto en los 90s, es que nos adentraremos a esta parte un poco más esotérica de lo que es el infierno y estas partes prohibidas de Dragon Ball, que como te dije en el canon solo habíamos tenido este vistazo a donde fue el alma de Freezer una vez fue derrotado por Trunks del futuro. Sin embargo, hay otros elementos importantes a considerar en el desarrollo de Daima y que se presentan superficialmente al final de Dragon Ball Z, como por ejemplo el destino de el alma de Dabura, lo cual recalca mucho en el manga en Madayo-sama cuando vuelve a ver a Goku cuando regresa de su día de visita. Así que hagamos este recuento de acontecimientos que nos conectarán el alma de Dabura, Vegeta y Goku y por qué estarían conectadas. Primero, Dabura había hecho un trato con Babidi y este la había tomado como su bodoque y también como su guardaespaldas, de ahí que Dabura protegiese en todo momento a Babidi de Majin Buu, hasta que este lo convierte en galleta y se lo devora.
Es ahí donde Enma Daioh-sama nos cuenta que Dabura arma un alboroto ahí y tiene que ser enviado al paraíso. Enma, a manera de broma, manda el alma de Dabura al paraíso, en donde cambia totalmente. Muchos dicen que se convirtió en LGBT, pero bueno. Este nuevo Dabura en el paraíso es totalmente diferente al gran rey demoníaco. Sin embargo, Dragon Ball Daima nos enseña que él pertenece a un linaje especial de reyes demoníacos que surgen en este centro, en el primer reino demoníaco. Enma Daioh-sama tiene que tomar otra decisión distinta como la que tomó con Dabura: qué hacer con el alma de Vegeta. Él menciona que guarda el alma de Vegeta por si es necesario más adelante. Después, en la saga de Majin Buu, comienzan a llegar casi todas las personas de la Tierra. Es así como Goku, buscando si el alma de Gohan estaba ante la lista de Enma, se entera de todo lo que ha ocurrido en su día de visita al planeta Tierra. Dabura y su linaje fueron revelados en Dragon Ball Daima como algo de suma importancia. Los reyes demoníacos habitan en el primer reino. Abura fue el rey antes que su hijo, y se nos relatan los acontecimientos antes de Zeta, como aquellos que gobiernan el Makai, el reino demoníaco, llevan consigo el tercer ojo demoníaco, un objeto que les otorga un incremento de habilidades mágicas y fuerza, dotándoles así de la energía cósmica que originó el universo mismo, las estrellas, planetas, las razas y toda la vida en el universo. Esta es la clase de energía que Kaio-sama le enseña a maniobrar a Goku con la Genki Dama. Recolectar la energía cósmica de la vida, y es justamente la técnica que utiliza para destruir al pequeño Buu al final de Zeta. Dabura conspiró en su época de juventud contra el reinado de su propio padre, traicionándolo y robándole el poder del tercer ojo, el cual exilió hasta el tercer reino demoníaco hasta ser encontrado por el personaje de Hibis. En el año 2023, Akira Toriyama estuvo muy activo con la adaptación de otro manga que hizo hace más de 20 años, y que fue adaptado también en un videojuego, Sandland. Publicado en los años 2000 para él mismo, así lo describe, un manga para que él mismo lo lea, nos contaba su gusto por los tanques y esta maquinaria bélica, como la que posee el ejército de la Patrulla Roja en el primer Dragon Ball. Es así como salió este anime en 2024 junto a Daima. Primero se estrena Sandland, pero pasó desapercibido. En esta historia seguíamos el recorrido de Belzebú, el príncipe demonio, cuyo padre justamente nos recordaba a Dabura, siendo el mismo diseño, idénticos, pero oficialmente no son la misma persona, ¿vale? Se parecen, pero no son lo mismo. No es el mismo porque aquí no hay reinos demoníacos, es el planeta Tierra. El reino demoníaco es el mundo que se ha secado a causa de la ambición del hombre, siendo ese el gran giro. Los malos, los perversos, no son los demonios. Son los mismísimos humanos, peores que los demonios en sus ambiciones como esta de privatizar el agua. El tema de la privatización del agua no es una fantasía de Akira Toriyama, es un problema real. Países enteros de Latinoamérica venden su agua a empresas refresqueras extranjeras y terminan creando escasez de agua en sus propios territorios. Es un tema real que sirvió para crear este apocalíptico mundo. Sandland es en realidad un remake de otra historia, pero que había salido en formato animado. O sea, Sandland salió en manga, pero el manga nos contaba un material original que salió en anime que se llamaba Pink. Ya sé que ya te enredaste, pero velo como que Sandland era el manga de Pink que salió 10 años antes. Pink fue publicada directamente en formato animado y que era un experimento de la Shonen Jump con historias sacadas directamente a venta física. Nos ubica en los años 1990, cuando Toei Animation se consideraba la Disney japonesa y el anime se encontraba en la cúspide de popularidad internacional con Dragon Ball Z. Acá nos encontramos en la saga del viaje espacial con una doble referencia que te comenté en este video que me gustó mucho hacer, donde Bulma referenciaba a Helen Ripley de la saga de Alien, con esta estética súper cachonda. La aventura por el espacio con la que inspiraría Dragon Ball GT como un anime separado de Z tiene mucha relevancia,
por lo que tiene gran peso el desarrollo de estos especiales en el espacio animados por Toei durante el viaje a Namek, dejando guiños como a películas importantísimas de Stanley Kubrick 2001, Una Odisea en el Espacio, que si conoces mi canal, y pues bueno, acá te dejo un video súper extenso hablando de Stanley Kubrick y Shingeki no Kyojin. Bueno, dejando guiños por aquí y por allá, a Alien, a 2001, se nos presentaba el espacio como un lugar bastante hostil, misma hostilidad que se puede ver en el desierto de Pink. Los piratas espaciales con los que se encuentra la tripulación de Bulma, los cuales son puros niños que no pueden crecer, nos crean un arquetipo de Yamcha como el lobo solitario y bandido del desierto que se la pasaba asaltando a personas como Bulma que pasaban por ahí. Esta descripción del lobo solitario la incluiría Akira Toriyama para la situación de Vegeta en Namek traicionando a Freezer por buscar las esferas del dragón. En esta hoja justamente acá se mencionan cómo están los bandos y Vegeta se puede ver separado de ahí y es descrito tal cual como un lobo solitario, como Yamcha. Por lo que de ahí la importancia del concepto del lobo como Vegeta con Yamcha, que serviría la inspiración de cómo se conocen en el desierto al principio de Dragon Ball, cuando Yamcha le tiene miedo a las mujeres, y cómo son estas primeras interacciones de Vegeta y Bulma en Namek, que son bastante raras. Todo esto a la larga terminaría en romance, y esto provocaría el nacimiento de Trunks, quien terminaría con Freezer. De la forma más inesperada todo está conectado, pero quiero que te fijes cómo Akira Toriyama nos planteaba esta paternidad y cómo pues tendría repercusión a futuro con Freezer. Todo está conectado si estás lo suficientemente loco o necesitado de vistas como yo. Ahora, retomemos el tema de la paternidad de Vegeta. Esta es una conexión importante entre Vegeta y Dabura o el rey demoníaco de Sandland. Veámoslos como padres de familia. En Sandland, él es el padre del príncipe demoníaco Belzebú, que es el protagonista, por lo que para adentrarse a estos asuntos del desierto y buscar el agua le pide permiso a su papá, ¿ok? Esta interacción de padre e hijo nos llevará a otro trabajo de Akira. Gogo Akuman, o traducido como Vamos Vamos Hombre Demonio, ya que es una combinación de la palabra japonesa Akuma y la palabra en inglés Mam. Al nivel de Dragon Quest en ser videojuegos estilizados por Akira Toriyama, Gogo Akuman tiene más aire y referencias a Dragon Ball y es como una parodia satánica de Dragon Ball Z. Y es precisamente de los videojuegos de Gogo Akuman que se saca el segundo arco en 2024 para Sandland, combinando ambas historias, pero ahora introduciendo el concepto de los ángeles que es de Sandland. O sea, en Sandland no habían ángeles y esto pues se fusiona con Gogo Akuman a través del concepto de los ángeles, los cuales aparecen en esta historia. Por lo que parte del último legado de Akira era combinar todo este universo de historias. En Gogo Akuman seguimos al señor demoníaco Akuman, el cual es idéntico al pequeño Trunks, solamente que su familia es la misma de Dragon Ball GT, agregando el estilo bigotón de Vegeta en el padre, que nos recuerda también a Dabura. Y también vemos a su hermana Bra, personaje original de GT y que hace que Vegeta se quite el mostacho. Esta es la conexión entre Vegeta y Dabura, o al menos el Vegeta de GT parece ser como la sombra del rey demoníaco. Y es que ambos hicieron un trato con Babidi y son retratados como figuras paternas, lo cual es curioso, porque Babidi es una extensión del encanto imaginario de Disney Bibidi Babidi Boo. Siguiendo el legado de su padre, quien le encargó a Marva crear a Majin Buu, el que vemos en Z. A Marva la conocemos en Daiba y nos cuenta cómo fue la fórmula para crear a Majin Buu utilizando semillas de Saibaman, entre otros ingredientes mágicos. Con todo este contexto es que comenzamos el viaje al primer lugar, por los reinos demoníacos, pasando primero por el Warp Sama, que es el guardián del umbral que nos dará permiso de cruzar este espacio llegando al tercer reino demoníaco primero. El tercer reino demoníaco es idéntico al desierto que se plantea en Sandland y también en Pink, recordando que ambas historias son iguales, por lo que nos adentramos a estos trabajos de Akira. De hecho, una curiosidad que me surgió de hacer estos videos es retomar lo visto en Z cuando Dabura se enfrenta a Gohan y terminan por ser teleportados gracias a la bola de cristal de Babidi a otro reino.
Muchos, no solo yo, hemos especulado que podría ser un adelanto del desierto de Sandland o el tercer reino demoníaco o el mismísimo primer reino demoníaco de donde es Dabura. Pero bueno, regresemos a Pink, que es referenciado en este tercer reino demoníaco. Akira nos reflejaba la dificultad de la vida en la tierra desértica, controlada por seres reptiles, los cuales son de sangre fría, son diferentes a nosotros los mamíferos. Ellos cobraban con agua, como si fuese oro, sometiendo y encarcelando al hombre. En el tercer reino demoníaco, los Majines, la gente que vive acá, son obligados a llevar collares para que la gendarmería, el ejército, las fuerzas de goma puedan controlarlos, cobrándoles años de vida si no tienen oro para pagar. Así como en Pink lo hacían sobornándoles con el agua. Misma temática que da origen a la búsqueda de Sandland por los estanques prohibidos del rey. Acá en el reino demoníaco se reduce el tiempo de vida y es así como se cobran. Durante este primer camino tenemos una conexión con el primer recorrido de Dragon Ball, el inicio de la fantástica aventura, primero con Pansy y su padre, el rey de Kadán, quien busca desposar a Goku con su hija al ver su enorme fuerza. Así como lo hizo Milk al conocer a Goku y descubrir cómo pudo dominar el Kamehameha, aunque ya se había sentido atraída por él. Así que una de las referencias importantes del rey Goma, el sucesor de Dabura en este linaje, ya que él no está, es el gran rey Pilaf que vemos en el primer arco de Dragon Ball con la primera búsqueda e invocación de Shenlong. Hay muchos arquetipos en la alineación de Degesu, Arinsu y Goma que nos recuerdan a la primera que teníamos. Es por eso que es muy importante también conectar con la saga de Piccolo Daimaku, que es cuando vuelve a tener participación Pilaf de buena manera, ya que es Pilaf quien libera a Piccolo Daimaku de el Mafuba, queriendo conquistar el mundo y pensando que el viejo Piccolo Daimaku, la parte malvada de Kami-sama, le daría una pequeña parte para que domine. Oye, ¿viste Dragon Ball Z anoche? No, mi mamá ya no me deja verlo. Vio al tipo negro con los labios rojos y dice que eso es racista. Sí, viejo, eso es raro. El arte. Un detalle importante que te ahorrará dolores de cabeza y que también es muy importante al momento de enfocar la visión creativa de la serie Dragon Ball Daima en comparación al producto Dragon Ball Super, es el hecho de que nos ubicamos ahora entre las páginas el manga original del Dragon Ball. Desde los colores del Kaioshin hasta ciertos detalles, Dragon Ball Daima rinde tributo a los colores y todas las ideas de Akira Toriyama que a lo mejor no se plasmaron en los 90s. Pero que teniendo esto en mente, nos ubicamos en el manga de Dragon Ball. ¿Qué tiene que ver Super para este momento? Poco. Hay referencias importantes, pero este es un homenaje a todo el manga de Dragon Ball, como lo iremos descubriendo más adelante. Bien, con este contexto es que aparece el Rey Goma con su ayudante Degesu, que pertenece a la raza de los Glint, observando los acontecimientos que han rodeado la Tierra y también la llegada de Babidi y el destino de Dabura, el anterior rey demoníaco. Es así como descubren que en la Tierra hay unas esferas del dragón. En el reino demoníaco existen estas mismas que pueden conceder cualquier deseo y en realidad son más poderosas de las de la Tierra, pero el rey Goma no puede enfrentar a los Tamagami en fuerza, es por eso que se decide a ir por las de la Tierra. Pero estudiando a detalle la historia del mundo y cómo los Majines han intervenido en este planeta, Akira Toriyama aprovechará para explicarnos y darle más profundidad a lo que fue la saga de Majin Buu. Para muchos no es tan buena, pero en verdad, si leíste el manga tiene bastantes detalles muy importantes. Majin Buu representaba el mismo proceso de Kaiosama al separarse en Piccolo Daimaku. Y acá conocemos al Kaiosama del reino inferior a la Tierra. Hay que verlo como que el patriarca está en el reino superior en Namek. Dragon Ball siempre nos presenta que a cada reino le corresponde un reino superior, pero nunca hemos explorado si existiría un reino inferior. Es así como tenemos a esta sombra de Dios. No es la parte malvada, ese era Piccolo Daimaku. Esto es algo más. Es así como Neva
nos presentará el gran poder que tiene en un primer despliegue al activar las esferas del dragón que estaban descansando en su año después de haber cumplido los deseos. Eso también podría ser la explicación al por qué Shenlong únicamente concede un deseo y no los 3 que tenían programados, ya que el gran rey Goma quería hacerse con el tercer ojo demoníaco que correspondía al padre de Dabura. Sin embargo, cuando Shenlong se presenta ante ellos, les menciona que para nuevos usuarios solo les corresponde un deseo. Por lo tanto, el rey Goma pide que todos se conviertan en niños para así eliminar esa amenaza de que vayan a invadirlo al reino demoníaco. Es así como los paralelismos entre la historia de Kaio-sama, Dios, cómo llega a la Tierra, esto que se ve explorado entre la saga de los Saiyajin y la ida al planeta de Namek para encontrarnos con Freezer, tiene como protagonista a Bulma estudiando la nave de Kaio-sama. Estas naves tienen un diseño muy específico y pueden navegar por todo el universo, lo cual es un elemento importante, las naves. Como se enseña en Dragon Ball Z, cuando Bulma y Mr. Popo van hasta Júpiter, moverse a través del espacio es algo fácil para estas naves. ¿Por qué? Porque esta nave de Kami-sama puede moverse por el universo sin problemas. Pues porque fue hecha para moverse entre reinos demoníacos, para ir más allá. Y es que se plantea que el problema de moverse a través del espacio es algo muy complejo, no es simplemente como ir de un lugar a otro que necesitas gasolina. Como se explica en el manga, puedes ver acá cómo Bulma le pregunta a Gohan cómo chingados van a ir a Namek, porque va a tomar 4300 años llegar hasta ahí. O sea, ¿cómo chingados le iban a hacer para desarrollar una nave? Es así como Mr. Popo se ofrece a darles la antigua de Kami-sama, que precisamente es idéntica a la de los Kaioshines. ¿Por qué estas naves son iguales? Bueno, después de que conocemos a Pansy y a su papá, que son todos muy buena onda y que en realidad todos están muy flacos en el reino demoníaco porque pues hay mucha hambre, el socialismo no funciona, llegamos al segundo reino demoníaco. No sin antes averiguar cómo los túneles que conectan esos reinos han sido bloqueados intencionalmente con la finalidad de traer paz. Esto fue hecho por Neva, pero de momento muchos desconocen el por qué ocurrió. Neva explica que fue para mantener la paz. Así es como llegamos al segundo reino demoníaco, en donde encontraremos que toda la vegetación es idéntica al planeta Namek. Ahí es donde nos encontraremos con el viejo Namekusei Neva, el cual aparentemente habría conocido a los padres de Kami-sama, mencionándole que su padre se llamaba Kataz, es decir, el padre de Piccolo. De esta forma, es que el Kaioshin nos revela provienen del mismo reino, el segundo reino demoníaco, y que hubo una gran migración en la cual se utilizaron las naves que vemos, estas naves que aparecen en el segundo episodio y que también son las mismas de Kami-sama. Eso es porque son las naves que se utilizaron en esa época para salir del reino demoníaco, o eso es lo que yo entiendo. De ahí que el Kaioshin conozca muy bien la historia de Rimus, esta figura importante, porque ambos provienen de este reino. Así que esto me parece que alivian un poco el problema de Zeno-sama, el dios de la destrucción, el dios creador, etcétera, que mencionaban muchos fans. Para mí es una explicación al origen de estas naves únicamente, porque se habla que ocurrió hace muchísimos años. Solo hay que recordar que el Kaioshin viejo, el pervertido, dice que han pasado 15 generaciones y que los Glint nacen cada 216 años. O sea, mínimo han pasado un montonal de años. Por lo tanto, estas naves nos hablarían de este origen primitivo del universo. En el segundo reino demoníaco, Goku utilizará su báculo sagrado y también es donde se rompe el bloqueo entre reinos demoníacos que había impuesto el propio Neva, conectándolos con el momento en el cual Goku ha derrotado a Piccolo Daimaku y utiliza su báculo sagrado, una de las reliquias que le dejó su abuelo y con la cual Roshi le reconocía, para conectar el cielo y la tierra. De esta manera llegando hasta Kami-sama y entrenando con él, siendo ese el vínculo, Goku, lo cual no estaba gratuito. Como hemos dicho, Dragon Ball Z nos creaba un paralelo entre la vida de Goku y Kami-sama, olvidando su parte malvada, y como Piccolo Daimaku y Vegeta representaban esta misma parte malvada.
Así que finalmente Neva destruye el bloqueo entre reinos demoníacos y es cuando tenemos otra referencia importante a lo que es el infierno de Dante en la Constitución. Como hemos visto, para adentrarnos a los reinos demoníacos pasaremos por el tercero, el segundo y finalmente llegamos al primero. Pero averiguamos que el cielo de uno es el piso de otro. O sea, así como están conectados estos planos inferiores y superiores, solo piensa en Kamisama y el patriarca. Podemos ver el plano inferior que sería la tierra y el superior que sería Namek. De esta forma están conectados los reinos demoníacos como están conectadas las realidades en el universo. Por lo que de ahí todo va tomando un aire más cósmico con respecto a la creación del universo de Dragon Ball y de dónde proviene Kamisama. Por cierto, un detalle curioso es que al principio de Daima podemos ver que el báculo sagrado es utilizado por el maestro Roshi para secar su ropa. Así es. Ahí es donde lo encuentra después de que ya no se utiliza para conectar con Kamisama, el anterior Kamisama, ya que Dende es el actual Kamisama. Es un detalle importante como el báculo representa al viejo Kamisama. Por cierto, el maestro Roshi no fue el único en utilizarlo para secar su ropa. En el especial donde Arale tiene un crossover con Goku, que es un tremendo episodio y que te narro en estos videos por si no lo puedes encontrar, se ve como la esposa del Dr. Slump, el Dr. Norimaki, lo utiliza también para secar la ropa. Ahora volviendo al universo de Daima. La subtrama de Daima nos había presentado como Arinsu, quien en su pasado había servido al rey Dabura, el rey demoníaco legítimo, antes de que Babidi tome control de su mente y vayan a la tierra. Ella se considera la sucesora para el trono del rey demoníaco y ha planeado qué hacer. Majin Buu fue una creación hecha por la hechicera Marva y que fue entregada al mago Bibidi, el padre de Babidi, para así conquistar el universo hace chorrocientos millones de años y provocando todo el desmauser con los supremos Kaioshines. De esta forma, Arinsu acude a la misma bruja con el fragmento de Majin Buu que es recogido de la explosión cuando Vegeta pues sacrifica su alma. De ahí que sea importante cómo todos están conectados también, como explicamos al principio del video. Pues bueno, Arinsu utiliza este fragmento de Majin Buu para dar una nueva creación, los Majin hermanos. Acá es donde Marva reventó internet primero, revelándonos el ingrediente secreto que eran las semillas de Saiyaman. Así es como surgen Majin Q y Majin Buu. No hay mucho que decir, son Don Quijote y Sancho Panza, el gordo y el flaco. Son una auténtica pareja de éxito. Responden a un arquetipo que se repite en infinitas narraciones de ficción. R2D2 y C3PO, el gordo y el flaco, Abbott y Costello, Asterix y Obelix, Walter Matthau y Jack Lemmon, Huckleberry Finn y Tom Sawyer. Si uno es rechoncho, el otro es espigado. Si uno es osado y audaz, el otro es conservador y algo miedoso. Si uno es culto, el otro es práctico. Si uno es pasional y desenfadado, el otro es reflexivo y formal. Hoy en día nos parece algo normal, casi evidente, pero se trata de una combinación que ha funcionado a lo largo de los siglos y que se difunde y populariza por primera vez con Don Quijote y Sancho Panza. Majin Q, el flaquito, el pequeño, es inteligente y Majin Buu es fuerte, como se ve cuando enfrentan al Tamagami. Durante el enfrentamiento con el segundo Tamagami descubrimos otra habilidad importante de Neva, que es el desbloqueo de la habilidad escondida, solo que haciéndolo a través de la magia, sacándolo a la superficie como lo hizo con Krillin. Esta es la misma habilidad de Neva. Primero lo utiliza en los Tamagami y esto también parece ir de la mano con las nuevas transformaciones como lo es Vegeta Super Saiyajin 3, que fue el segundo momento que quebró internet cuando Vegeta alcanzó esta fase que parecía imposible y también trajo a la mesa los debates con Super.
lo cual sería explicado en el video en el cual te hablo de cómo están en conflicto los derechos de autor de Dragon Ball. Esto no significa que vayan a cancelar Super ni que ya no sea canon. Lo que pasa es que quieren cambiar el enfoque y es obvio que actualmente el manga de Super está en una suerte de relleno y no quieren perder los derechos. Tampoco lo van a tirar a la basura, pero sí van a cambiar un poquito las cosas. De ahí que ahora Dragon Ball Daima esté con una visión diferente, como explica el autor, que era atraer a los adultos a finalmente darles una continuidad a las ideas con las cuales crecieron. Nada más. Por eso se siente tan separado y por eso ocurren estas cosas tan locas que han sido discutidas por muchos críticos de YouTube. Bueno, finalmente Vegeta alcanza esta fase y es para mí ese punto de no retorno al por qué se hacía tanto énfasis en que Akira diseñó a todos estos personajes, como se puede ver en estas imágenes, donde él nos hablaba de este proceso creativo y que Akira realmente trabajó muy duro en estos nuevos diseños, como expresa en esta carta. Así que en verdad piensa 2 veces antes de criticar cada diseño, porque fueron hechos de la mano de que nos hizo felices toda nuestra infancia, pero tampoco quiero pues sonar ahí muy melodramático. La tercera subtrama es el viaje por estos reinos demoníacos con el simpático Hibis, el cual es muy inocente y era quien encontró el tercer ojo demoníaco, y así como un plot twist lo termina por llevar directito hasta Goma. O sea, Shenlong, a pesar de que no le cumplió el deseo, realmente se lo dio en sus manos para que ese se transforme en la versión mamadísima que vemos. Y esto es muy curioso porque también después de que aparece Shenlong la primera vez en el castillo de Pilaf, termina por ser justo esa misma noche de luna llena donde Goku se transforma en Osaru por primera vez, ante el asombro del gran rey Pilaf, que había perdido su deseo de convertirse en el conquistador del mundo y ahora perdía su castillo. Pero esa es otra historia que puedes ver en ese video. Bien, así se activa el tercer ojo demoníaco en Goma, que realmente lo quería, era su deseo a Shenlong, llevándonos a este grandioso momento en el que Toei ha decidido romper el canon y traer a la mesa al Super Saiyajin 4. Akio Yuku, el creador de Dragon Ball GT, y es por eso que todo se siente tan familiar, estuvo de vuelta para esta presentación de la nueva fase, el Super Saiyajin 4 ya hecho canonizado totalmente en el Toriyama verso. O sea, Dragon Ball GT no es que no sea canon, sino de que así como Daima, así como Super, estaba flotando de que sí, de que no, de que fue diseñado por Akira, pero ahora ya está canonizado, ya nadie puede decir lo contrario, aunque nunca estuvo a discusión para los verdaderos fans. Esto tampoco descanoniza Super, porque he visto youtubers como Ansu que están diciendo que descanonizó Super, o que dicen comentarios medio interesantes. Toyotaro y Super están en otro limbo aparte ahora en el manga. Se va a seguir desarrollando, no lo van a tirar, pero sí van a haber cambios, es todo, y esos cambios van a llevar tiempo, porque ahora Dragon Ball tiene muchas cosas que resolver antes de presentar nuevas cosas. Pero Dragon Ball Daima es un respiro para los fans, pero los fans a los cuales quiere apuntar actualmente Japón, no nuevos fans, no niños, los que crecieron con esta historia. Neva desbloquea el poder oculto de Goku, entregándonos esa diferencia con el Dragon Ball GT, en el cual la cola tenía más importancia, pero como he dicho hasta el cansancio, es una referencia al rey mono Sun Wukong, así que queda bastante chulo. Muchos también han comentado el por qué desaparece mágicamente la cola, lo cual tiene sentido en varias críticas, pero he ahí de corregir a los que no son fans, y es ahí donde se nota aquellos que solo están buscando cómo criticar esto para tener una opinión y vender su opinión. Bueno, en la saga de Piccolo Daimaku, el maestro Karin quiere que Goku domine sus instintos, quiere que Goku domine a los Zaru que vive dentro de él y que lo utilice en su forma base, o sea, que sean como uno solo y que Goku acceda a esos poderes, y es ahí donde nace el famoso golpe de Osaru con el cual acaba con Piccolo Daimaku. Y curiosamente, Sunland agregó muchas referencias al viejo Piccolo. Y curiosamente Sunland también nos entregó muchas referencias a este mismo final de la saga de Piccolo Daimaku. O sea, estas escenas no estaban en el manga, son originales. Por lo que Akira dijo, bueno, vamos a referenciar a Piccolo Daimaku y vamos a conectar todos los proyectos de este año. Si lo quieres ver, velo, y si no, escríbeme, critícame, di que necesito para comer, adelante amigo. Pero para mí está claramente conectado como
con este anciano todo podrido que estaba detrás de la privatización del agua. Así que desde ahí ya se había planteado que Goku y el Osaru eran uno mismo. Y como hemos explorado en Dragon Ball, solo en los primeros arcos, o sea, en el arco de Pilaf, en el segundo, en el primer torneo de artes marciales, Akira Toriyama lo transformó en Osaru. Realmente el mensaje de la obra desde el abuelito Gohan era que él se separe de la cola, que Goku no la tenga, así que es muy simbólico cómo aparece y desaparece, ya que Goku no se identifica como un Saiyajin, sino como un humano. Eso es parte de la trama de su personaje y de cómo se construye en Z. Sin embargo, Neva es quien despierta esta genética. Como hemos explorado y como se exploró en Z, existe algo en común entre los Namek y los Saiyajin. Si bien no son extraterrestres, son demonios, etc., pues bueno, tienen esto en común de ser diferentes. Yo creo que es lo que enfoca Neva, como Goku es un Saiyajin, es diferente, no es un simple humano, hay algo diferente en él. Sun Wukong, llámalo como quieras, y eso es lo que despierta Neva. También por cuestiones de diseño cambia eso de que no tenga la camisa. Yo no puedo formar una opinión en ti, no puedo crear nuevas ideas en tu cerebro. Yo entiendo las críticas, entiendo que a muchos no les guste, que ya se leyeron muchos capítulos de Super, de la saga de Granola, pero también hay que verlo de la perspectiva realista. Akira Toriyama, el creador original, tiene más peso de lo que es el título de Super, que es un producto más derivado del trabajo de Akira, que es muchísimo más. Como puedes ver, se mezclaron tantos títulos para darle sentido a lo que fue el reino demoníaco, lo que es Dabura, etc. De esta forma, si no te gusta jugar los juegos, a mí me encanta utilizar a Dabura desde el Budokai Tenkaichi 1 hasta el 3, por lo que si te gustaban estos personajes, realmente habrás disfrutado de conectar. Si viste Sandland, si te diste el tiempo de revisar las OVAs, porque he hecho videos donde te muestro estas OVAs, unas están en YouTube, otras hay que ir a buscarlas a internet, pero no es nada del otro mundo, así que si te diste el tiempo de ver todo este material extra, te hará sentido. Pero si tienes la filosofía, no lo sé, chiste One Piece de que todo tiene que estar ahí, obvio, te vas a molestar, vas a decir que lo estoy inventando, que no debe ser así, que todo tiene que estar junto. Pero bueno, estamos hablando de una secuela de Dragon Ball y no solo una secuela cualquiera, es un homenaje póstumo a un genio que cambió la industria del shonen para siempre. Una industria que no parecía disfrutar del todo. Él parecía estar cómodo con, bueno, este humor medio inapropiado que tanto nos enamoró y tanto nos sonrojó a aquellos que le conocíamos primero por Z y luego conocíamos quién era realmente el hombre detrás de este hermoso trabajo. Gracias Akira Toriyama, gracias Toei, gracias Dragon Ball Daima. El Super Saiyajin 4 sin duda ha roto el internet y nos ha traído una pequeña parte de nuestra infancia, un último regalo de Akira, por lo que esta experiencia, vivirla en internet, comentarla con ustedes, analizarlo, algo que he hecho con mi tiempo libre por gusto, no por comer, porque si revisas mi playlist de Akira Toriyama, verás que no todos los videos superan las 2000 vistas. Los hago porque me gustó hacerlos, porque nunca me dieron de comer. No como los que hablan mal de Dragon Ball Daima y que tienen más de 100,000 vistas. Ellos sí comen hablando mal de Akira. Sus bocas sí se llenan. Así que te invito a ver mi trabajo, te invito a ver mis otros videos, te invito a descubrir el Akira Toriyama verso con otros ojos más maduros, con mis ojos. Y solo te digo que yo soy el primero que disfruta mis videos antes de subirlos. Tengo errores de edición, pero soy humano. Desafortunadamente no soy un Majin. Gracias y nos vemos pronto.